La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos aquí dispuestos a afrontar esta última meditación del retiro con aplomo y con los ojos abiertos y al mismo tiempo con el deseo de que esta oración de la tarde de hoy, también domingo, al acabar el retiro, nos sirva para alabar al Señor, Y como se ha hablado en todo el retiro de la fe y de la vida de fe, seguimos un poco esa misma línea, y hablando precisamente de uno de los milagros que el Señor realiza, no vamos a basar en eso, en concreto es uno donde el Señor, es decir, lo narra San Marcos, el capítulo 9, donde el Señor cura a un endemoniado. La escena es la siguiente. Al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que le rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, al verle, todo el pueblo se quedó sorprendido y acudían corriendo a saludarle. Y les preguntó: ¿qué discutís entre vosotros? A lo que respondió uno de la muchedumbre: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y en cualquier sitio que se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espuma y rechina los dientes y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaron, pero no han podido. Hasta aquí la primera parte de la escena, donde ha habido una situación concreta en la cual un padre desesperado, al ver a su hijo de esa manera, sabe que el Señor lo ha hecho y pide a sus discípulos que lo hagan también. No han podido. Es como un fracaso, ¿no? Un fracaso, por así decirlo, ¿no? Y él les contestó: oh generación incrédula, ¿ves? Oh generación que no tiene fe, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que sufriros? Traédmelo. Da la sensación de cansancio del Señor, ¿verdad? O sea, como de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Poco, o sea, como diciendo, estoy ya cansado, harto de esta generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que sufriros? Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al niño, que cayendo a tierra se revolcaba echando espumas. Entonces preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y contestó: desde muy niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadecido de nosotros. Y Jesús le dijo, y esta es la clave también, esa frase: si puedes. Todo es posible para el que cree. La escena, fíjate, la segunda parte de la escena, traen al niño, el padre desesperado sigue pidiendo, y le explica al Señor, el Señor le pregunta, ¿no? Le pregunta además por los hechos concretos, hasta desde cuándo y qué ha pasado, etcétera. Pero y el clamor del padre es ese, ¿no? Si algo puedes, ayúdanos. Si puedes. ¿Cuál es la clave para poder? La fe. Todo es posible para el que cree. Y entonces exclamó el padre del niño,
creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Qué buena ejaculatoria, qué buena petición también. Para que nosotros, en momentos de poca luz, en momentos también en los que las cosas se nos hagan más difíciles, podamos pedir al Señor la fe. Creo, Señor, pero ayuda. Al ver que Jesús, que aumentaba la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y ya no vuelvas a entrar en él. Y cuenta cómo le gritó y le agitó violentamente y salió. Y el niño quedó como muerto. Al final los discípulos, los apóstoles, le preguntan al Señor por qué ellos no han podido. Y les dice pues que esta raza no puede ser más que expulsada sino con la oración. Bueno, esta es la escena que yo quería con el que introducía la meditación de esta tarde, ¿no? Y que nos mete en ese camino en esa meditación sobre la fe también. Y de alguna manera nos está poniendo pues en cómo nosotros también podemos tener esa falta de lucha o esa falta de fortaleza para hablar de lo que tenemos en el corazón. Es decir, esa falta de transparencia con Dios y con uno mismo a través de la lección espiritual. De forma que no vivamos con naturalidad la sencillez, la humildad, también la sinceridad, por así decirlo. Y cada día, pensadlo, cada día nosotros nos paramos en la oración y muy especialmente en el examen de conciencia, precisamente a abrir nuestro corazón al Señor y contarle las cosas que nos pasan. Y es ese momento en el que uno, poniéndose delante de Jesús, del Señor, le cuenta, le dice, le habla, se examina, viendo todas las cosas que no están bien. Es un parón necesario, como el que has hecho esta mañana en el retiro también, o como el que hacemos cada semana cuando preparamos la confesión o la charla fraterna, diríamos, en el que tenemos que sacar todos los espíritus inmundos o mudos, mejor dicho, para hablar primero con Dios, para hablar primero con el Señor, que es quien nos juzga, y para poner también primero en nuestra propia conciencia y después en la dirección espiritual todas aquellas cosas que nos damos cuenta que no van y con las cuales yo no puedo ni debo pactar, sino que tengo que ponerlas en manos del Señor para que Él también me juzgue y quede manifiesto. Así será, llevado ya esto a un extremo mucho más definitivo, así será al final de los tiempos, cuando el Señor nos juzgará y en ese juicio particular y en el juicio final. Así será. Y nos juzgará según nuestras obras. Es decir, serán claras, evidentes, transparentes nuestras obras, de tal manera que sea Dios quien nos diga. Ahí es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey. Él nos salvará, como decimos cada día en las preces. Entonces, en ese momento, pero también cada día, cuando nosotros somos sinceros y decimos las cosas, o las vemos en la oración o en el examen de conciencia, es cuando cada acto humano adquiere su verdadera dimensión. ¿Cuál es esa dimensión de cada acto humano? La que tiene ante Dios. No la que tiene ante los hombres, la que tiene ante Dios. Es ante Dios
Nuestro Señor, donde están todos los pensamientos, todos los propósitos, todos los despropósitos, todas las debilidades, todas nuestras acciones, de las cuales tendremos, sin decirlo, sin manifestarlo, decirlo, como te diría yo, como una especie como de catástrofe o apocalipsis, ¿no? Sino más bien tenemos, de las cuales serán claras y tendremos que dar cuenta. Él iluminará, dice la primera carta de San Pablo, la primera carta de los Corintios, Él iluminará lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Fijaros, el espíritu inmundo, el espíritu mudo, el espíritu que lleva a ese chico a estar en lo más profundo de la posesión, ¿no? Es decir, tampoco vamos a entrar a eso, ¿no? Pero hay que decir cómo se concreta, ¿no? O cómo se manifiesta precisamente toda la acción del diablo en la oscuridad y la acción de Dios en la luz. Y por eso dice, Él iluminará nuestros corazones. Él pondrá de manifiesto las intenciones de nuestros corazones. La luz iluminará y nos hará ver. Por eso yo le pido al Señor, cuando hago el examen de conciencia o cuando hago la charla o me confieso, dame luz para ver. Para que yo sea capaz de darme cuenta de mis defectos y cambiar. Dame luz para poder verlo. En unas series o grandes epopeyas, ¿no? Especialmente en el cine, el lado oscuro y el lado de luz, ¿no? El lado oscuro es donde está pues toda la los orcos y todas estas. Es decir, entendedme, o sea, todo se hace en la oscuridad de la noche y todo es, la vida es así y todo es como el malo, el mal está ahí, ¿no? Está muy identificado esto, ¿no? Es decir, la luz está en Dios, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Es decir, tú eres, Señor, luz, dame esa luz para yo ver en mi corazón que tengo que cambiar. También, ese juicio, ese ver las cosas, ese quitar el demonio mudo, se ve muchas veces pues como te diría yo, ¿no? Es decir, que en cómo nosotros tenemos que dar también cuenta de Dios, a cuenta de Dios. Hijos míos, decía nuestro Padre, tengo la obligación de hablaros claramente, porque un día, quizá mañana, quizá dentro de 20 años, cuando Dios quiera, tendré que responder al Señor que me pedirá cuentas. Rederazione e implicaciones tue. Da cuentas de tu labor, de lo que has hecho. Y se pregunta nuestro Padre, ¿has hablado con claridad a tus hijos? Me preguntará el Señor. Vosotros veis que os digo las cosas como son, con mucho amor a todas las almas, con un amor especialísimo al Papa y a la jerarquía eclesiástica. Las cosas como son, con mucho amor a todas las almas. Ahí hemos escuchado tantas veces de nuestro Padre las cosas claras. Nosotros nos damos cuenta también, evidentemente, de que en la formación que recibimos y en la que damos, tenemos que ser radicalmente sinceros, totalmente claros. Que de aquello que hemos hecho o no hemos hecho, tenemos que dar cuenta con claridad. Que nosotros somos conscientes también de que tenemos que presentarnos ante Dios con el corazón en la mano, es decir, sabiendo lo que está bien, lo que está mal, es decir, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Acuérdate de los talentos. Con claridad. Yo no puedo acabar el día y formular pues más o menos un acto de contrición sin más de lo que he hecho, sino tengo que tener claro qué tengo que luchar mañana, porque lo he hecho mal o lo he hecho bien, y de perseverar.
Es decir, esa sinceridad de vida, ese ser claro en mis planteamientos, en las cosas que hago, que digo, tiene que estar continuamente en mi vida. Si no, me dejo dominar por el demonio mudo. El demonio mudo. Nosotros, hijos de Dios, sabemos bien, hijos de Dios, nos movemos sobre todo por el amor. Por supuesto. Por supuesto. Y hacemos las cosas por amor. Pero, no podemos olvidar que Dios es justo. Y por tanto, también en nuestra vida, con sinceridad, con el alma clara, tenemos que respetar y amar y orientar la ley de Dios. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Eso siempre. Y a la hora de dar una formación y a la hora de hablar con claridad, así tiene que ser. Entonces, esto, llevado de alguna manera a la vida interior, ¿en qué yo diría se concreta? Pues mira, tan sencillo, y perdona la redundancia, como en la sencillez y la sinceridad clara. En la sencillez y la sinceridad. Sencillez. El ejemplo siempre lo tenemos en los niños, ¿no? Esos niños todavía no tienen maldad, ¿no? Sencillez. Que consiste, por así decirlo, virtud de la inteligencia, que consiste, se dice de una manera clásica, el arte de reducir lo complejo hacia lo más elemental. Es decir, la no doblez, el que no hay dolo en nuestra vida, la sencillez. Me he equivocado, me río. Muchas veces nos cuesta, ¿no?, ser sencillos porque lo hacemos mal o porque simplemente nos equivocamos y nos cuesta reconocer nos hemos equivocado. Primero ante Dios, es decir, y después ante los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por quedar mal? ¿Qué pasa porque nos conozcan con nuestros defectos? ¿Qué pasa porque hagamos, no digo que hagamos las cosas mal por hacerlas mal, sino que nos equivoquemos, ¿no? Y tengamos que reconocer, pues me he equivocado. Fíjate, la sencillez tiene unas repercusiones muy, muy claras en la vida, en la vida interior y en la vida en familia también, ¿no? A la hora de por ejemplo, pues de no hablar de uno mismo. No hablar de uno mismo en el sentido de lo que yo he hecho, lo que yo sé, lo que yo puedo aportar, lo que yo... Escuchar a los demás. Escucharles en ese relato, que a lo mejor me lo sé ya, o yo... Escuchar, sencillez. No puntualizar todo, lo que demás dicen, lo que los demás dicen. Dejar hablar. Son pequeñas cosas, pero que manifiestan, no, pues eso, ¿no? El alma que quiere luchar por ser humilde, por ser humilde. No calificar a los demás o no ponerles el punto y aparte o el punto, ¿no?, como juzgando todo o poner esa coletilla que, ¿no? Oye. Eso es darle también calidad a nuestra sencillez y a la humildad. Por supuesto, ¿no? La sencillez. Está, como te digo, unida, evidentemente. Es decir, que en el fondo se manifiesta, y es lo que yo quería llegar, sobre todo, ¿no?, más que en cosas expresamente de la vida de familia, que también viene bien a recordar, pero sobre todo se manifiesta en la humildad. Reconocerme como soy. Aceptarme como soy. Aceptar que me equivoco. Lo primero porque lo tenemos que hacer ante Dios. Y lo hacemos, como te digo, en el examen de conciencia cada noche. Y después, cuando hacemos un examen más profundo cada semana. O si queréis, ¿no?, pues, por supuesto, lo haremos en el final de nuestra vida, ante el juicio de Dios, que es el último examen.
Pero no ponemos, pues eso, ¿no? Pues no justificamos continuamente las cosas que hemos hecho mal. O sea que tenemos los hombres en general, ¿no? Tenemos como la tendencia, ¿no? Es decir, a problematizar las cosas, a complicarlas, ¿no? Porque queremos arreglarlas, queremos explicarlas, y a lo mejor no necesitan tanta explicación. No me refiero a la simpleza, sino a la sencillez, que es distinto. Es distinto. Tiene mucho que ver, lógicamente, esto, por supuesto, con la sinceridad, ¿no? Con la sinceridad, con ese rechazo, decíamos, del demonio mudo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el desprendimiento de uno mismo. Aquello de que no puedo nada, no soy nada, no valgo nada, no tengo nada, etc. Fijaos, el desprendimiento de uno mismo, ¿no? Eso ayuda mucho porque nos da ligereza, libertad, si podemos llamarle, nitidez, es decir, vamos a lo fundamental. Nos da una mirada limpia, una paz interior, serenidad. A veces me complico, me doy vueltas a las cosas, que a veces quiero explicar todo tanto que agoto. O me decía un amigo de un sacerdote, no de aquí, me decía, no, es que este hombre es muy bueno, era muy bueno, ya se fue al cielo, ¿no? Y dice, pero es que te cuenta todo lo que hace o lo que tiene que contar, lo hace con sencillez, pero lo cuenta en tiempo real, ¿no? De tal manera que parece que lo está viviendo, ¿no? Hasta el último detalle, ¿no? Es decir, a veces hay que ir a lo fundamental, quitar lo accesorio, que muchas veces no es necesario contar. Porque y que manifiesta a veces como el justificarnos. La sencillez de cabeza se refleja en la conducta. Decía un autor, en los denominados trastornos de la personalidad, decía Rojas concretamente, uno de los datos más relevantes es complicarse mentalmente con pensamientos retorcidos, negativos, confusos, que crean desasosiego. Ya sería una patología, ¿no? Ya me entiendes. Pero es verdad que a veces, queriendo explicar y razonar las cosas pues podemos complicarlo de tal manera. Basta decir, oye, me he equivocado. Ya está. Ya está. Es verdad que eso se aprende poco a poco, poco a poco. Que el rechazar, ¿no?, a ese demonio mudo que nos tiene cogidos a veces, hace falta oración, hace falta sencillez, hace falta disponibilidad, hace falta el alma, ¿no?, que está dispuesta a dejarse curar. Dejarse curar. La sencillez es esa sencillez de la que estamos hablando, ¿no? Es virtud de niños, es virtud también de sabios. De sabios. Es que sabio, el sabio, o sea, y me refiero a esa sabiduría que se identifica con la santidad, es muy sencillo. El sabio es, en ese sentido, ¿no?, el camino, identificándolo con la santidad, ¿no? Es decir, la serenidad sin impaciencia, la serenidad, la sencillez es la actitud sabia, rica, grande, madura. Y conlleva la sinceridad. La sinceridad. Que siempre puede mejorarse, que siempre puede crecer, que siempre tiene matices y siempre tiene que ir tendiendo a la transparencia. A la transparencia.
a la transparencia. Fíjate, uno cuando hace la charla, ¿no? O cuando se confiesa, o cuando pues eso, ¿no? Pues tiene que abrir el corazón un poco más en una edición espiritual, lo que sea, ¿no? No hace falta explicar todo, ¿no? Por eso, hasta en eso tenemos que ser muy sencillo, pam, 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 y ya está. Evidentemente habrá que, depende del tema y lo que sea, ¿no? Pero los hechos son los hechos, esto es lo que ha pasado, esto he equivocado, esto lo he hecho, esto no, esto lo que sea, esto. Es decir, es el alma que no le importa que le conozcan, porque necesita esa ayuda, no le importa que vean pues que uno se equivoca o que tiene esa... le falta, ¿no? Pues que tiene que luchar más, ¿no? Pero es que eso ayuda mucho porque nos descomplica, nos hace muy sinceros y eso ayuda muchísimo también, evidentemente, a dejarse ayudar y que nos digan las cosas con sencillez, porque con sencillez hablamos. Con sencillez hablamos. Eso empieza, pienso, con el diálogo con Dios. Porque ese diálogo sencillo, sincero con Dios, vamos conociéndonos. Y abrimos el alma a la divinidad. Y de esa manera entra la luz, que hablábamos antes, que nos ilumina, nos hace conocernos. Dejamos que Dios haga en nuestra alma. Sencillamente, hacemos lo que tenemos que hacer, que es lo único que tenemos que hacer en la vida interior, que es dejar que Dios haga. Que Dios actúe. No es tan difícil, entendedme, es difícil, pero no es tan difícil de explicar. Que el demonio mudo no se apodere de mi alma. Decir la verdad con sinceridad, con sencillez y a veces también de modo heroico, porque tendremos que ser heroicos muchas veces para que de verdad nos puedan ayudar. Nos puedan ayudar. Hay personas, decía en una carta hace ya muchos años don Álvaro, que parecen sinceras, que quizás hablan descarnadamente y hasta exageran defectos y dificultades, pero que no escuchan. ¿Por qué? Añadía, porque no están dispuestas a poner en práctica las orientaciones que reciben en la dirección espiritual. Sienten miedo al consejo sencillo y concreto, al remedio eficaz para sus conflictos, porque en el fondo no están dispuestos a afrontar el defecto que les atenaza. Y es cierto. Experiencia tenía don Álvaro de todo esto. Y mucha. No dejemos de contar en todo esto. Ya vamos acabando ya. No dejemos de contar en todo esto, por supuesto, con la misericordia del Señor, que es infinita. Que es infinita. Y la esperanza. La esperanza. El ruego de aquel padre por su hijo le lleva a confiar en el Señor, si puedes. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y la fe de aquel padre hace que el demonio mudo, que el demonio que tiene atenazado a su hijo, salga por la fe. Por la fe. Que seamos sinceros, que tengamos un alma descomplicada, que tengamos la valentía, ¿no?, de ser también muy transparentes en lo que decimos, en lo que también para que de esa manera nos puedan ayudar y que nosotros sepamos hacerlo también con los demás. Cuando nos toque también dar un consejo, ayudar a una persona, etcétera. También con sencillez, con claridad, con misericordia, por supuesto, pero con claridad.
Ponemos todos estos propósitos en manos del Señor y de nuestra Madre Santa María y le pedimos a ellos que nos ayuden en la vida interior, en ese caminar hacia Dios, a vivir la virtud de la sinceridad y de la sencillez. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.